Contanos un poquito lo que fue ese 11 de noviembre de 2011 para la gente que no sabe, que no conoce, hacer una introducción de lo que fue en aquel momento. Bueno, durante ese año o el año anterior ya había muchísimas personas en todas partes del mundo que estaban pendientes de un día que le llaman Día Portal. Un Día Portal es un día especial en que los números, las fechas, cuando uno lo ve en el calendario, ¿no?, marcan algo llamativo, que en este caso sería el 11-11, ¿no?, el 11 de noviembre, que pasa siempre, pero que en aquel año era específico, que también al ser 2011 se podía ver 11-11-11. Lo llamativo no es en sí por qué la fecha, sino el por qué tanta gente alrededor del mundo se sentía atraída por ese número, ¿no? Como que lo veía en todos lados, todo el rato, la hora, códigos, las matrículas. El 11 es un número maestro incluso. El 11 es un número maestro, dentro de lo que es numerología, es un número que en sí está realizando un llamado para iniciar el camino del aprendiz, ¿no? El aprendiz que va a pasar por diferentes pruebas, que es el 11-11, el número 22, que es el otro número maestro que muestra las pruebas para que el aprendiz se vuelva sabio, y el 11-11-11 representa el 33, que es la maestría, ¿no? El número maestro que representa ya convertirse en maestro. Más allá de esto, los números son solamente sombras, códigos de algo mucho más profundo, de una información más trascendental, digamos, que tiene que ver con la geometría. Los números son solamente la sombra de las formas, digo yo. Y esto es que hay algo, una intención, una realidad que se está creando y que nosotros podemos percibir las sombras o los códigos de esa nueva forma que se está gestando, y nos sentimos atraídos por eso, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que estoy viendo? No estoy viendo bien la forma, pero estoy viendo la sensación de eso, que es algo que llama la atención. Exacto. Entonces, durante el año 2011, muchísima gente se sintió llamada por este número, y previo a que sucediera esto, yo fui uno de los que se sintió llamado por este número, y yo estaba dando talleres en varios países de Europa y América, y de repente sentí un llamado de dejar de hacer talleres y convocar a un encuentro que al principio iba a ser en Mendoza, porque yo quería que sea en Mendoza, pero por fuerzas mayores porque no es donde vos querés, no es donde se debe, terminó siendo en Capilla del Monte. Cabe mencionar que para mí Capilla del Monte fue muy especial en mi vida, como para muchas personas que están en la búsqueda espiritual, o en la búsqueda interna más que espiritual, y en sí empezamos a organizar este evento con la intención de que aquellos que sentían el llamado del 11-11 pudiéramos reunirnos para abrir las puertas hacia la memoria, decíamos, ¿no? La memoria de por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer. La intención era empezar a conectar las personas que íbamos a trabajar en los próximos años con plasmar la memoria cósmica en la Tierra, recordar nuestro propósito en cierta forma. Y entonces, en la cocina de mi casa, con mi mamá y otras 2 personas amigas de Capilla del Monte, empezamos a organizar un evento para 500 personas. 500 personas. Sí, al que el mismo día, viernes 11 del 2011, llegaron 6.200 personas de 23 países. Entonces fue absurdo por completo, porque la mayoría de las personas no vino por mí, vino por el 11-11, y por un llamado del lugar. Entonces, obviamente que este encuentro para mí marcó un antes y un después, ya que mi mensaje como misión, no como filosofía, dio su primer paso, ¿no? Porque hasta el momento yo estaba comunicando y informando sobre una cuestión filosófica, ¿no? Que es el Atertumti, o el cielo en la tierra, qué significa, cómo entender la realidad, pero de repente fue como un llamado a: es momento de callarse la boca y actuar, ¿no? Y empezar a hacer. Y ese hacer fue el camino que realicé en el 2012 alrededor del mundo, en que muchísimas personas se conectaron y
y bueno, terminamos creando esa red de personas en el mundo que están dispuestas a colaborar en el cambio de conciencia. ¿Tuviste la oportunidad en ese momento de llegar a todos los medios nacionales porque te convocaron, pero no sentiste la necesidad de ir, ¿no? Cabe mencionar que nosotros ese día, o sea, para ese evento nosotros esperábamos 500 personas. Y fueron 6.000. Un mes antes teníamos 1.000 inscriptos para los 3 días, y una semana antes tendríamos casi 2.000 inscriptos, 1.700 inscriptos, lo cual para nosotros era como wow. Ya era mucho. Es muchísimo esto. Sí. Muchos otros grupos estaban haciendo cosas en Capilla del Monte, no éramos el único, sino que había otros 3 o 4 eventos más. Y se había corrido mucho la voz de que iba a pasar algo importante ese día. Cabe mencionar que no esperábamos que pasara nada importante, porque hay mucha gente que cree que esos días pasan cosas mágicas. Y en realidad pasan, porque pasaron. Sí, pasaron, pero no es lo que se busca. Eso es, el número es un pretexto para reunirse. Yo siempre digo que no existe un portal o algo que se vaya a abrir si nosotros no hacemos algo para que suceda, ¿no? Entonces se necesita de la presencia humana para que las cosas sucedan. Y en este caso, cuando esa mañana llegaron 6.000 personas, la bola se corrió en varios lugares, mucha gente compartiendo fotos y demás. Que las noticias... Las redes sociales todavía no estaban a furor como están hoy. Hoy sería incluso hoy mucho más expansivo. Claro, en ese momento era todo por teléfono, alguna foto que se mandaba de lo que sea. Y se ve que llegó a Buenos Aires el tema de se va a hacer algo en Capilla y va a ser grande. Bueno, no sé quién habrá contado o a quién le habrá interesado esto. Sí. Yo creo que por el aspecto más negativo, porque siempre obviamente los medios de comunicación... Por lo curioso, van por el dato. Porque se había dicho que iba a haber un suicidio masivo también en Capilla del Monte. Claro, entonces yo digo, vamos a ver qué pasa ahí, ¿no? No podemos perder nuestra primicia. Exacto. Y de repente cayeron todos los medios de comunicación de Buenos Aires, pero no solo en eso, en helicóptero también. O sea, había un helicóptero de TN, creo, filmando desde arriba. Y era como, ¿qué es esto? O sea, nosotros mismos decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Y en un momento me llaman y me dicen, vas a tener que salir a explicar porque hay a dar una conferencia de prensa porque en la puerta están todos los medios diciendo que... Y fui. Y la verdad que yo no tenía... O sea, yo soy muy vergonzoso, tengo mucho miedo de estar... De repente había 6.000 personas cuando lo máximo que había hablado eran 400 personas. Era como demasiado, y encima todos los medios de comunicación, y qué iba a decir yo, que no sonara a locura, ¿no? Entonces, a los medios capitalinos donde encima hay muchos prejuicios, hay mucho se pone en juego otros valores. Sí, y a mí la verdad que me ponía en mucha tela de juicio cómo voy a explicar esto para no hacer quedar mal a las 6.000 personas que habían venido. Que estaban tan locos como vos. Claro, pero yo era el loco a cargo. Claro, ¿no? el líder. El loco Entonces líder. tenía que responsablemente transmitir lo que se estaba haciendo y naturalizarlo, ¿no? Quizás hoy es un poco más natural también. Hoy sí. Ese fue un puntapié. Hoy hay mucho más vocabulario en la televisión, en la televisión pública, privada, en las redes sociales, que se ayuda a expandirse hoy también. Sí, hoy ya se habla mucho más de todo esto, y yo creo que ese día portal fue muy clave para todo esto. Porque hace 7 años para acá, que fue el 11/11, que ese portal planetario habilitó que se naturalizara esto, ¿no? Sí, obviamente en ese momento yo no veía tele, no veo tele, no tengo ni idea de quiénes eran. En ese momento Chiche Helblum me había llamado, me quería llevar en taxi esa misma noche a Buenos Aires para salir en vivo en el programa. Fantino también, había varias personas. Sí. Y obviamente dije, no puedo, me quedo acá, no voy ni loco. A exponerte por ahí en algún reportaje donde te van a estar enjuiciando más que... Sí, obviamente que no, es muy difícil, ahora no, pero ahora como quizás decíamos, no, sí en ese momento. En ese momento era más tratar de
poner en ridículo desde Sí. mi punto de vista Seguramente. qué estábamos haciendo. Ha sido muy inteligente de tu parte no asistir. Y dije, no me voy a exponer a eso, porque no es el momento, ¿no? Entonces decidí callarme, y muchos me decían, uy, perdiste una gran oportunidad. Y digo, no, yo creo que gané una gran oportunidad. Sí. Digo, porque hubiese sido terrible No sé. para mí eso, y la idea tampoco era la publicidad. No. Y hoy no te arrepentís de eso. No, para nada. Bueno, No, al contrario. porque, al contrario, Bien, sí, eso es porque creo maravilloso. que justamente esto ha hecho que se haya cuidado en cierta forma el trabajo de las 6.000 personas que estaban ahí, porque más allá de que muchas fueron a ver qué pasaba, estuvimos trabajando ese día y energéticamente, y bueno, y como se dijo en aquel momento, ese momento fue para abrir las puertas. Ahora hay que atravesarlas, decían, ¿no? Yo jamás pensé que íbamos a volver a hacer algo precisamente lo mismo, ¿no? Ujú. Y bueno, al final nos dimos cuenta de que había pasado un septenio, 7 años 7 años. de un proceso de nuestra infancia, digamos, porque para mí el 11-11 fue como el inicio. Aparte, sos muy joven aún y en ese Espero momento que era muy chico. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 23. 23 años. Sí, 23 años. Y entonces, 23 creo, sí. Y entonces, 24 había cumplido justo. Y entonces, Sos de Leo. sí, Y tenés todavía. sí. Y entonces, aquel encuentro fue como el inicio, ¿no? de comenzar con la misión, y fueron 7 años ahora de estar practicando, ¿no? Como creciendo, como un niño, Sí. ¿no? Jugando y viendo qué es lo que hay que hacer. Y ahora, después de este 11-11, que ¿por qué es una fecha importante? Una, porque es un septenio es muy importante dentro de la vida de una persona, porque termina una infancia, empieza una pubertad, luego la adolescencia, y, o sea, son El 7 periodos de es otro aprendizaje. número Es un clave número importante. sagrado, sí. Sagrado. Y dentro de lo que es educación también, los septenios son muy importantes para el aprendizaje. Sí. Entonces, para nosotros cierra un septenio de aprendizaje, un año que es 11 de noviembre, y 2018, si sumamos 2, Se suma. 1 y 8, da 11 otra Sumamos vez. 11, ¿no? Entonces, 11-11-11, después de 7 años, para nosotros es como empezar el segundo septenio de este proceso de aprendizaje, y bueno, en este caso ya teníamos todo armado, ¿no? Claro. Así que ya están todos Ya convocados. la estructura es otro el camino. Exacto. ¿Y por qué vos tuviste un llamado en volver a hacerlo, ¿no es cierto? No fue que se te ocurrió a vos. No se me ocurrió. Obviamente que surgió porque de repente, de la nada, sacamos todos los papeles del otro 11-11 sin querer, que los íbamos a tirar a la basura, Sí. porque ya habían pasado 7 años. Que nada es casual. Claro, sacamos todo esto. Era como, la sensación era como, hay que hacer algo este año, importante, pero no sé qué. Y no habíamos visto la fecha ni nada. Entonces, mi mamá limpiando la casa, estaba tirando una bolsa de consorcio, todo de los papeles, y de repente encontró todo, ¿no? Todo el material de lo que habíamos hecho antes, y empezamos a hablar y dijimos, es 11-11 este año también. Entonces dijimos, ¿será que hay que volver a hacerlo? Esa fue la pregunta. Y dije, vamos a consultar. Vamos. Entonces, a los 2 días me fui a Capilla del Monte. Volviste a Capilla. A la guitarra. No, fuimos a visitar la guitarra, Sí. pero en realidad lo que fui a hacer es ir a los terrones. A los terrones. Que para mí los terrones es Es como... tu conexión. Sí, es el punto, es el parlamento para mí donde voy a consultar qué hay que hacer. Y bueno, entonces ahí estuve consultando. Siempre, obviamente, antes de hacer cualquier cosa, yo pregunto a todos, en este plano, en los otros planos, para no hacer nada fuera de lugar. Y bueno, me dieron las indicaciones que tenía que tener en cuenta antes de anunciar cualquier cosa, y lo fui haciendo. Así que ahora ya lo estamos Ya se está ahí. trabajando. Ya faltan 3 meses y ya está todo armado. Y esto comienza con una visita en cada una de las provincias. Sí, esa fue la tarea específica que me dieron, Que te encomendó. ¿no? En que tengo que visitar
las 23 provincias y ciudad capital. ¿Por qué Argentina? ¿Por qué en Argentina? ¿Por qué cada una de las provincias? Bueno, ¿por qué en este momento sí. tan particular que estamos viviendo? Sí, Argentina como territorio más que como país, ¿no? Geográficamente está muy delimitado por los ríos y las montañas, está muy protegido geográficamente y muy visible, ¿no? Geográficamente como ese ser que va a gestar algo nuevo. Yo digo así porque si uno ve la geografía de Argentina puede ver claramente que es una persona de pie con una gran panza de embarazada. Una mujer embarazada. Sí, una mujer embarazada, una mujer que perdió su cabeza, sí. Que está totalmente loca, ¿no? Que bueno, Bolivia es la cabeza, entonces al haberle dado la espalda a la conciencia del norte perdimos el propósito. Sí. Entonces ahora somos una embarazada hormonada, por decir, sin propósito. Sí. Dividido en nuestra columna vertebral, que es Chile. Exacto, Chile es la columna vertebral, entonces estamos como muy separados de esos aspectos. Pero en sí es un territorio que va a ser fundamental en los próximos 200 años de historia para la humanidad, no solamente para los que estamos acá. Y yo, la verdad que, bueno, dentro de lo que yo desde pequeño recuerdo y sé, yo digo, yo no es que hago todo esto en Argentina porque yo soy argentino, sino al revés. O sea, yo decidí nacer en Argentina. Para hacer todo esto. Para poder hacer todo esto desde acá. Por lo que representa este lugar. Entonces, yo, como verás, estoy la mayor parte del tiempo afuera. Me siento más en casa en otros países que acá. Yo acá no me siento en casa. ¿Y realmente. Venado Tuerto? Concretamente, que sí, eso. ¿También elegiste nacer en Venado Tuerto? Venado Tuerto tiene una cuestión fundamental en mi historia, no solo en mi historia de ahora, sino en toda una historia anterior que me lleva a terminar acá, que me es muy simbólico. Sin embargo, para mí no lo siento mi hogar, sino mi lugar de misión, ¿no? Entonces, hoy convertido en mi hogar. Entonces, la Argentina en sí está, como hablamos de los septenios, ¿no? En un país no son 7 años, son muchos más. Sí. Son cientos de años para hacer un proceso. Y ahora nosotros estamos culminando una especie de infancia de 200 años, ¿no? Desde la independencia nacional, de 200 años que han culminado en estos 200 años y que empieza otro nuevo ciclo. Entonces este nuevo ciclo que estamos viviendo, no hay que pensar en los próximos 4 años. Yo cuando hablamos de político, eso es siempre... Se suele pensar en, bueno, y las elecciones del año que viene. Claro. No, da igual. Bueno, esos son pensamientos políticos, desde lo político. Exacto, desde lo político. Cuando uno piensa como ser, como un territorio y una nación, tiene que pensar por lo menos a 200 años, que es a dónde apunta. A dónde apunta. ¿No? Entonces, no con los conflictos actuales, sino con los conflictos del futuro. Del futuro. ¿No? Entonces, cosa que los políticos tienen que cambiar. Y sí. Sí, porque normalmente, pero eso es algo cultural. Porque, por ejemplo, cuando vos te enfermas, la otra vez me parece que hablábamos de eso, ¿no? De enfermedades. Cuando vos te enfermas, lo primero que haces es ir al médico y buscar la forma de saciar. Sanar ya. Exacto, de sanar ya, de no sentir el síntoma. Sí. Pero el síntoma no es el problema. ¿No? Entonces, lo que se suele hacer en la sociedad hoy es tratar de sanar el síntoma, ¿no? Así como me resfrié, bueno, me tomo una pastilla, para antigripales. Subió el dólar, la culpa es de quién, ¿no? Es como esas circunstancias, es como la fiebre, que sube el dólar es como la fiebre, y más o menos, ¿no? Está hirviendo la sangre, que es la economía del país. Sí. Entonces tenemos fiebre y hay un montón de cosas que están mostrando síntomas que no son el problema en sí. Entonces, si nosotros tratamos de bajar el síntoma, lo único que hacemos es retrasar la enfermedad a los próximos 200 años. Entonces, ¿cuál es la intención de estos procesos que nosotros hacemos desde lo energético, espiritual? Es como cuando uno está muy nervioso en su trabajo, se enferma, está estresado, y de repente alguien le dice,
¿te harías una sesión de Reiki? ¿No? Que a lo mejor te hace mejor. Y de repente uno que dice, es contador o abogado o lo que sea, dice, a mí eso que me va a hacer. Y voy a una sesión de Reiki y de repente salgo más relajado. Digo, wow, me está cambiando un montón la forma de tomarme las cosas. Entonces, o hacer una meditación. Exacto. Parece una tontería, pero en realidad simplemente que alguien comparta su energía y trabaje sobre tu energía, casi sin tocar, modifica un montón la percepción de tu conflicto actual y te permite ver situaciones de una forma diferente para cambiarlas en el futuro. Nosotros el año 2011, cuando se realizó este encuentro del 11-11, fue como el preámbulo para comenzar un proyecto que fue el Camino Harwitum, que fue el camino que realicé durante el año 2012 por los 7 continentes. Y ese camino fue el que nos conectó a todos en lo que hoy estamos haciendo, a crear la fundación, con el objetivo de difundir institucionalmente lo que yo estaba haciendo. Entonces hubo muchísimos cambios y muchísima expansión debido a eso desde Harwitum. Y en este 11-11 es el preámbulo para el proyecto Yo Soy, que la intención de Yo Soy es ir a sembrar esa conciencia del reconocimiento de quiénes somos como humanidad en todos los tiempos y espacios, a lo que se llama la red geomagnética planetaria, ¿no? Que es lo que sería la red por donde se mueve el pensamiento de la Tierra, ¿no? O sea, es como decir, tenemos un ser que está condicionado por creencias, patrones de creencias, y lo que se va a hacer con el proyecto Yo Soy es recordarle quién es, ¿no? A la Tierra, que no se pierda de eje, ¿sí? Y que recuerde quién es y desarrolle el potencial de quién es y no de lo que los otros creen que es, ¿no? Es como tratar pedagógicamente a una persona, pero al planeta entero, ¿no? Y para hacerlo es buscar los puntos estratégicos donde esa mente o esa conciencia fluye como si fueran los lóbulos específicos del cerebro, que hay al menos, yo digo son 33 fundamentales, pero son 92 en total, puntos donde ese pensamiento se radica. Y bueno, trataré de ir a por lo menos los más importantes para hacer ese anclaje y ese compartir con todas las personas del mundo. ¿Y qué es el Yo Soy en cada uno, individualmente, en cada persona? ¿Cuál es el significado del Yo Soy de cada persona? Yo soy es el... ¿Qué es tomar conciencia, ¿no?, del Yo Soy? Sí, es el verbo más importante de todos, ¿no? Porque nos lleva siempre al interior. En cambio, el Soy Yo nos lleva al exterior. Nosotros estamos en una sociedad que está acostumbrada a trabajar el soy yo, ¿no? Soy yo, ¿por qué? Porque necesito marcar una presencia, porque necesito mostrarme ante otros. Desde el ego viene el soy yo. Exacto, sí. Ego significa yo en latín, ¿no? Entonces, cuando solo se trabaja el yo, y digo soy yo, estoy trabajando desde el ego y por lo tanto estoy proyectando mi imagen hacia afuera, diciendo, hey, soy yo. Esto soy yo. Sí. Y por lo tanto, todo lo que sucede externamente lo voy a considerar algo ajeno a mí, ¿no? Lo voy a considerar algo que incluso puede atacarme, algo que incluso puede perjudicarme, porque he separado el ser de la persona, ¿no? Claro, del cuerpo físico. Sí, de quien verdaderamente soy. El verbo yo soy va mucho más allá. El verbo yo soy es un código, no solamente un verbo, que hace referencia a un montón de conceptos ancestrales que se relacionan con la iluminación, con la divinidad, con ser el primer verbo que Dios pronunció. Incluso en la cabalística o en el judaísmo, el Dios no tiene nombre, a Dios se lo conoce como el nombre, ¿no? Entonces, ese nombre es Yo Soy. Yo Soy, ¿no? Porque no tiene otro nombre capaz de explicar lo que es simplemente Él, o ella, o eso, ¿no? Entonces, por eso, cuando uno reconoce la importancia del Yo Soy, se sale de su personalidad inevitablemente,
para empezar un camino de descubrir quién realmente se es. Y eso significa salirse de los preconceptos externos, de las creencias que yo tengo sobre mí y que los otros tienen sobre mí, y simplemente actuar en resonancia con lo que está en mi interior, lo que verdaderamente yace en el interior de las células, en el ADN, en la esencia de mi ser, en los átomos, que me dicen esto es lo que verdaderamente soy, ¿no? Entonces, cuando uno practica el mantra del yo soy, lo convierte en su oración de vida, lo trabaja filosóficamente, reconociendo yo soy el creador de mi realidad, yo soy el que genera mis propios patrones, mi propia estructura, el que tiene las herramientas, yo soy la propia solución. Cuando empiezo a hacer ese ejercicio, este ejercicio, los códigos que están internos hacen que el propio potencial interno mío me brinde todo lo que necesito para poder crear, ¿no? Claro. Entonces es diferente a él, soy yo que estoy separado de todo. Estoy separado, ¿no? Entonces, porque la importancia está puesta en la personalidad y no en el ser, ¿no? De otra forma. Claro. Entonces, el salirnos del soy yo para recuperar el yo soy, creo que es una clave fundamental para poder entender el propósito de no solo una persona, un individuo, sino también una nación, una humanidad, ¿no? Un planeta entero. Entonces, por esto mismo, el eje fundamental de lo que viene a partir de ahora es trabajar el yo soy, ¿no? Y en la antigüedad, los que enseñaban cómo iluminarse uno mismo a través del ejercicio del yo soy, eran aquellos que hablaban el verbo yo soy al mundo, que según mis memorias, los que enseñaban a hacer esto se llamaban los Arsayan. Entonces, por eso mismo a la fundación le puse el nombre Arsayan, que significa aquellos que hablan al mundo, y que eran aquellos que le decían al mundo yo soy. Incluso Jesús, cuando decía yo soy la luz, estaba invocando ese mantra. Ese mantra fundamental, que no solamente era cristiano, claro, sino que provenía del budismo, de otras religiones ancestrales, ¿no? De la misma religión egipcia. Y no era una cuestión egocéntrica de que solo él era la luz. Exacto. Tampoco. Sí, eso fueron, para mí, fue tomado, irrupciones semánticas, ¿no? De la historia que se han malinterpretado o se han utilizado con un objetivo de control o de poder, poniéndolo a él en un lugar que no le correspondía, ya que su mensaje se relacionaba con el despertar del yo soy y no el decir yo soy el único. Claro, ¿no? Todos somos creadores. Exacto. Yo creo que hoy, recuperando las filosofías ancestrales y la visión de los verdaderos mensajes del cristianismo más primitivo, es que la gente está redescubriendo este mensaje, por ejemplo, de Jesús, ¿no? En que dicen, claro, lo que decía es que yo soy también Dios, ¿no? Entonces yo soy parte de esa divinidad, yo también soy Cristo, yo también soy, ¿no? Como empezar a descubrir un aspecto diferente de su mensaje. Y cuando la Iglesia nos habló de la Santísima Trinidad, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno solo, también es que yo soy esos tres. Espíritu, alma y cuerpo. Exactamente. Exacto. Somos tres cosas. Frecuencia, energía y materia. Padre, Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es el cuerpo. Yo soy, Dios hecho carne es Jesús, que soy yo con mi cuerpo físico. Exacto. El Espíritu Santo es el alma. El alma. El alma, que es el vehículo que permite que el Espíritu, la divinidad, ¿no? La divinidad, que es Dios en este caso, se puede expresar y experimentar en la materia, que es el cuerpo, el Hijo. Claro. ¿No? Y Dios Padre es Dios Padre es el Espíritu. El Espíritu. El Espíritu mayor, ¿no? Que es la esencia divina, la única verdad, ¿no? La verdadera luz. Entonces, visto desde el punto de vista etimológico, todos somos Jesús, porque Jesús viene de la palabra Yeshua, que significa Mesías o enviado, ¿no? Entonces todos somos enviados y por lo tanto todos somos Yeshua, o como decían los griegos, Yeshua Christo, que también significa Jesucristo. El Cristo, el enviado. El enviado. Exacto. Entonces todos somos almas enviadas a vivir en un cuerpo
por un mensaje del Padre. O sea, el Padre es el Espíritu. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. El alma, es el alma. Y el cuerpo es el Hijo. La Sagrada Trinidad. La Santísima Trinidad. Ahora se comprende. Porque siempre, o sea, uno cuando le decían, bueno, está la Santísima Trinidad, los tres en uno, pero como que lo ponían en algo externo. Claro, los tres en uno, pero es ese señor con este claro. Otro. No se entiende. Sí. Pasa que a lo largo de la historia, todo lo que era metafísico es imposible de explicar hasta que no se vivencia. O sea, hasta que uno no lo pasa por la experiencia, y lo integra como experiencia, es imposible de entender cuando te dicen 3 en 1. 3 en 1. ¿Qué significa 3 en 1? Claro, es la onda de frecuencia que genera una vibración energética que genera patrones moleculares que dan lugar a la materia. O sea que, en cierta forma, científicamente es lo mismo, ¿no? Ondas de frecuencia creando energías que dan lugar a moléculas. O sea que, en cierta forma, se está hablando de lo mismo, pero no se podía entender metafísicamente, entonces se le puso un nombre que era cuerpo, alma y espíritu. Claro. Entonces el espíritu es la frecuencia, al alma se le dice, a la energía se le dice alma, y al cuerpo, bueno, la materia es el cuerpo. Entonces se utilizó de esa manera, pero después, debido a que muchísima gente proyectaba la divinidad en algo exterior, necesitaron las historias, los cuentos, la mitología para poder hacer que la gente que no entendía la diferencia entre alma y espíritu y cuerpo pudiera verlo externamente. Este es papá, esta es mamá, este es el hijo. Claro. Entonces, desde ese lugar se fue utilizando las leyendas como una forma de interpretación. Las parábolas. La manzana del árbol, claro, de Adán y Eva. Exacto. Nunca pasó eso. Nunca pasó. Porque son todas explicaciones semánticas, digamos, de lo que significa conocimiento, claro, de lo que significa la ramificación de la realidad, de lo que significa los primeros genes. O sea, ahí está hablando de otra información, ¿no? Entonces, toda religión es simplemente una interpretación de algo que hoy la ciencia está tratando de explicar, y que la metafísica es como un punto intermedio que trata de unirles, ¿no? Y un gran trabajo que se va haciendo para poder interpretar y como vos decías, es algo que pasa por el cuerpo y ahí es cuando uno empieza a entender un poco mejor. Claro, sí, por eso es muy difícil llevar al cuerpo una vivencia así, por eso los más antiguos, lo que y hoy en día se está volviendo a retomar en la cultura occidental, utilizaban elementos de la naturaleza que les permitiese poder generar un funcionamiento del cerebro que le permitiera llegar a respuestas no ordenadas, a respuestas más globales, que de otra forma no podíamos. Por eso se usaba ayahuasca, se usaba marihuana, se usaba, claro, el peyote, se usan diferentes herramientas que lo que permiten es mostrar o ayudar a la persona a vivenciar y experimentar en carne propia todo eso que... Estando en otro estado. Estando en otro estado. O sea, transformando lo físico y lo mental sobre todo. Exacto. Yo acá a lo mejor te puedo explicar que es un protón, un neutrón y un electrón. Pero por más que lo estudie, lo vea, lo puedo entender, pero no lo puedo ser. Hasta que no lo vivencio. Entonces, para vivenciarlo tengo que eliminar todo el aspecto lógico y mental y convertirme en un átomo para sentir lo que es ser eso. Y una vez que encontré esa información, la única forma de encontrar la verdad de esa información del átomo no es solamente estudiándolo, sino sintiéndolo, ¿no? Entonces, por eso, herramientas que nos ayudan a vivir y experimentar hacen que uno comprenda y se comprenda mucho mejor y pueda entender esa información que de otras formas solo te puede explicar con un cuentito. Claro. ¿No? Entonces, por eso la religión necesitó muchas historias para que la gente entendiera. En un primer momento con una buena intención. Muy válida. Muy válida. O sea, si alguien no entendía lo que era lo que era el sistema nervioso, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo funciona el sistema nervioso? Bueno, hay un árbol
donde hay un montón de frutos, con un montón de hojas, donde está toda la información. Claro. ¿No? Entonces, es una forma de tratar de explicar el sistema nervioso, ¿no? Y entonces a partir de esas explicaciones, mucha gente pudo comprender y mucha otra pudo ser dominada, ¿no? Claro. Porque a través del cuento del árbol terminaron teniendo fe en algo externo. Y controlando las masas. Y controlando las masas, Claro. sí. Pero también porque era la única herramienta que había en ese Y momento. había un orden que poner también. Había un orden que poner Había- también. Siempre hay que pensar en la Cuando- situación histórica. Exacto. No se puede juzgar la Inquisición desde nuestra visión de actual. Exacto. Obviamente. Incluso cuando nace el catolicismo, bueno, en esa Roma tan caótica, Sí. la sexualidad pasa a ser un pecado absolutamente Total. porque había también un descontrol importante en ese plano. Sí, obviamente que hoy hablaba con mi hermano de este tema, Ujú. que le explicaba que desde el punto de vista histórico, si uno se pone a analizar, el politeísmo es algo muy importante para la culturización. Cuando alguien es politeísta, acepta la posibilidad de ver muchas formas, Claro. ¿no? Y por lo tanto, siempre va a estar ávido de querer entender y aprender Otras. las otras formas, Ujú. porque sabe que son posibles, ¿no? No es lo mismo decir Zeus que decir Hera, que decir, ¿no? Entonces, ¿cuál es la visión de cada uno dentro de esa realidad? Entonces, dentro del politeísmo se estudiaba mucho, se aprendía mucho, había muchísima cultura y incluso los mismos romanos valoraban demasiado la cultura externa, porque no es que imponían en sí su cultura politeísta, sino que valoraban la cultura politeísta de Egipto, la de Mesopotamia, Sí. la del norte de Europa, porque decían, wow, cuántas cosas ¿Cuántas más, hay? Sí. ¿no? En cambio, el monoteísmo es cerrado de mente. El Ujú. monoteísmo lo que nos lleva es a creer que hay una única respuesta y por lo tanto nada más es válido. Nada más. Y si esa única respuesta es la que yo conozco, mejor. ¿No? Entonces, obviamente yo tengo toda la verdad. Exacto. Entonces, a lo largo de la historia, cuando surge el monoteísmo, surge debido a que Roma estaba perdiendo poder político. Claro. Sobre las diferentes regiones que controlaba, y debido a que había politeísmo, cada región tenía un poder propio. Decía, no, yo sigo a esta divinidad y esta divinidad me dice que hay que hacer tal cosa. Entonces, para poder controlar un imperio tan grande que se le fue de las manos, la única forma era que todos creyeran en un dios. Creyeron en uno solo. Entonces, estrategia política, monoteísmo. Mira, Imposición de un dios. de un solo Dios. Y eso hizo que todo el mundo acatara a César. Ujú. Igual cayó, pero Cayó. pero porque ya era otro periodo histórico, ¿no? Claro. Pero sin embargo, eso para mí es algo fundamental, el por qué hoy la gente está buscando más divinidades, Ujú. busca más religiones, más respuestas en el budismo, en el hinduismo, en el islam, en el judaísmo, y las mezcla todas, Claro. ¿no? ¿Por qué? Porque O sea, sale de la estructura de la religión y se vuelca más a la espiritualidad. a la espiritualidad de cada una de las de cada religiones, uno de- que todas se conectan. Que todos son en común, Sí. llevan son más los puntos en común que tienen que las diferencias. Exacto, sí, las diferencias son culturales, pero no son de espíritu. Ujú. O sea, toda religión como espíritu y alma tiene una única esencia, y que todos, si se sientan y hablan solo de eso, todos van a llegar al mismo Y sería acuerdo. maravilloso eso, que las religiones empiecen a buscar más puntos en común y no tantas diferencias. Sí. Que toda la humanidad Se ha empiece a intentado buscar. muchas veces igual, pero Igual. yo creo que esto pasa concretamente no por un problema religioso, sino por un problema cultural. Cultural. Es un grave problema cultural que hace que no podamos ver la opción de que el otro también puede tener razón, Ujú. ¿no? Y nos hemos fanatizado tanto con la religión que hoy nos fanatizamos mucho con la ciencia, ¿no? Claro. Y nos fanatizamos tanto con las cosas en sí que terminamos por no estar abiertos a y si eso también puede ser cierto y si También. tal cosa, ¿no? También puede ser real. Exacto. No decir que haya que creer en lo que cree el otro, Ujú. sino decir, bueno, es su creencia, ¿no?
y puede ser demostrable o no, pero es lo que a lo mejor le hace feliz, ¿no? Entonces, cuando logramos trascender eso, no importa que sigan existiendo las religiones, ni las ciencias, ni nada, porque es meramente un conflicto cultural. Claro. Es meramente un conflicto cultural de creer, que fue lo mismo que generó tantos problemas en Europa, en varios países con las guerras mundiales, que más allá de que fueran situaciones económicas o de gobiernos, el conflicto cultural, ¿cuál fue? Que la gente seguía siguiendo a una sola persona, claro, y acatando órdenes de un gobierno, ¿no? De una religión, de una idea. Y esto es algo que, o sea, por eso lo importante del desarrollo de una nación hacia futuro para los próximos 200 años es el desarrollo del ser. Es fundamental el desarrollo cultural del ser, el entender la historia como el propio proceso individual, pero no la historia desde el historiador que enjuicia, no sé, o ponerse, por ejemplo, acá en Argentina, ponerse del lado de los militares. O de los militares o de los subversivos. O de los subversivos. No hay que ponerse de ningún lado, sí, sino es ver qué contexto histórico generó esa situación. ¿Qué había en ese momento? Exacto, qué había en ese momento. Mira, bueno, vamos a tratar de que a lo mejor lo que pasó acá es que fue una falta de comprensión histórica relacionado a... Y siempre vamos a ver que los conflictos son de ideologías, de cosas que uno cree. Exacto. No que uno hace. Entonces, o socialismo, o sos de izquierda o de derecha, termina siendo... Y la puja, acá, sobre todo en nuestro país, siempre exacto, está, para un lado, o sos peronista radical, sí, o sos de izquierda. Y para construir una calle o un hospital no hace falta ser de izquierda o de derecha. No, hace falta ser... hace falta ser coherente. Entonces, y para ser coherente tengo que estar centrado en mi ser. Mi Trinidad, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo tienen que estar coherentes. Entonces, por eso... Y respetar el ser de los otros. Entonces, por eso es importante que, más allá de cualquier cambio que se quiera hacer en el futuro o en el presente, lo fundamental es que si las personas no empezamos una educación del ser y un desarrollo interno, da igual lo que hagamos. Puede existir el mejor sistema social del mundo que no va a funcionar. O sea, que el cambio nace por cada uno de nosotros. Sí, esto es algo que se viene diciendo desde hace siempre. 25.000 años aproximadamente, de que la civilización existe. Y todavía somos duros. Y estamos trabajando en ello. Cada vez estamos trabajando más. Yo creo que hoy tenemos más oportunidades de llegar a esa información. Y yo creo que una de las claves que nos permite llegar a esa información es el exceso de información, por dos lados. Uno, porque el exceso de información nos permite acceder a muchísimas cosas que antes no podíamos y aprender sobre cultura, religión, historia, sobre nosotros mismos, un montón de cosas. Y por el otro lado, el exceso de información nos permite saber que todo eso puede ser mentira. Claro. Que lo que estoy diciendo puede ser mentira. Y teniendo en cuenta eso, ¿dónde está la única verdad? Adentro. En uno mismo. Exacto. Entonces el universo hoy nos está ofreciendo la posibilidad de tenerlo todo al alcance de nuestras manos en Internet y a la vez de decirnos, pero todo puede ser mentira.